Había dejado pendiente al doctor Marcel Felipe una pregunta que a lo mejor se sale de los acontecimientos más coloridos de hoy, para decir lo que es. Se divide el Partido Republicano, se acaba el bipartidismo, se divide el Partido Demócrata, porque estaba hablando de que también hay una radicalización. Sí, mira, yo creo que hay varios escenarios que se avecinan y esto va muy de acuerdo a lo que dicen estas personas que fundaron las redes sociales, que ellos mismos tienen miedo de que ellos hayan creado los mecanismos para una guerra civil. Una de las opciones que se puede suceder es el surgimiento de un tercer partido. Mitt Romney y algunos otros demócratas menos radicales están creando una cosa que se llama el No Labels Group, que fueron los que auspiciaron la legislatura esta para el relief del COVID. Y existe la potencialidad para que exista ese nuevo tercer partido de centro que además ambiciosamente le daría a muchos políticos una plataforma porque al dividirse en tres, el del centro siempre va a tener coalición con cualquiera de los dos. Así que eso es una posibilidad. La otra es que todo ¿Y Trump no haría un partido aparte? Y la otra, sí, o sea, Trump tendría su partido, Sanders y esta gente otro, y habrá otro partido de medio. Eso es una de las posibilidades que se puede... Ya una atomización. Una atomización, un cambio radical en la política que hemos visto en los Estados Unidos en los últimos 100 años. Ahora, cuando el doctor Abreu decía que se acabó los Estados Unidos, yo no creo, una de las razones por la cual el uso de fuerza de hoy, aunque casi que inevitable por la escalación de violencia que comenzaron los marxistas más temprano en el año, no es algo condenable y no es justificado, es porque todavía nos queda un marco democrático sobre el cual trabajar para mejorar. Tenemos también la prensa conservadora, tenemos también muchas herramientas institucionales que hay que utilizar, pero la última opción, la guerra civil, si vendría a los Estados Unidos, como yo veo que vendría, sería, digamos, tras una administración de extrema izquierda, que la extrema izquierda se tome el Partido Demócrata y que Biden o otro presidente, y que llegue al punto en el cual vician el proceso electoral, y ya no es 30% de la población, sino ya la inmensa mayoría de la población deja de creer en ese proceso electoral. Entonces tú vas a tener a los gobernadores de los estados rojos teniendo todo el incentivo para decir yo no quiero ser más parte de esa unión, porque esa es una unión en la que ya yo sé que no voy a ganar, y luciría mucho más parecido a lo que fue la guerra civil americana en otra época, una guerra de estados, porque unos cuantos manifestantes no va a ser la forma que se acaba Estados Unidos en una guerra civil, va a ser una cuestión de estados. Vamos a ver qué es lo que pasa. Estoy de acuerdo con Marcel en el punto de que lo importante aquí es proteger el proceso electoral y es algo que está bajo constante ataque. Creo que nos hemos enfocado tanto en el deseo de protestar y decir nuestra voz y fraude que hemos perdido lo que significa el proceso electoral. Tenemos unos votos, los cuales de allí, en la constante batalla de por qué no se aceptó la propuesta del señor Cruz, hay que entender que cuando en ese momento las Cortes no se metieron, porque no quisieron. Aquí las Cortes no se metieron porque no dieron evidencia que justificara el involucrarse. Hay una gran distinción y las Cortes son parte de ese proceso electoral. Sí, ¿cómo lo ve Simón? Me gustaría saber. Bueno, a tu pregunta de si viene un tercer partido, históricamente ha sido muy difícil crear un tercer partido, pero por primera vez, dado el fervor que existe por Trump, va y sí puede surgir un tercer partido. ¿Cuánto pudiera durar? Eso es difícil de decir, pero existe esa posibilidad por los seguidores que tiene y también porque él está creando unos fondos tremendos. Ya tiene más de 200 millones de dólares y eso le ayuda. Pero tristemente, lo que está sucediendo es que el propio presidente ha sido quien, con la retórica de no aceptar y decir que las elecciones fueron llenas de fraude, y ha ido escalando, y desafortunadamente esto ha llegado a lo que hemos presenciado hoy, cuando hay una persona muerta y nosotros por primera vez lucimos como una república bananera, y eso es inaceptable. Desafortunadamente, a nosotros nos marcamos desde George Washington con transiciones pacíficas, y se habla de la elección de 1870, no lo conozco, pero esta es la primera vez que yo me recuerde que ha existido este tipo de violencia en una transición, y ha sido por la falta de querer reconocer a un presidente que fue elegido por el pueblo, ha sido
Andrés, las Cortes lo ha llevado a cabo, así que no creo que va a haber un tercer partido. No. Andrés, ¿es la tercermundización de la política norteamericana como plantea Simón? Mira, yo creo que la tercermundización de la política americana ha pasado lleva ya varias décadas y la veo principalmente reflejada en el discurso político y civil de los demócratas. Sin duda estoy convencido de que Biden es un hombre de centro y que siempre ha tratado de ser de centro. Incluso puedo creer hasta que Kamala Harris no sea tan de izquierda como algunos republicanos dicen que es. Pero el problema está en el lenguaje político de los demócratas, en la actitud que han tomado, en la manera en que este lenguaje político domina la prensa, domina las universidades, el lenguaje de la corrección política, la cultura de la cancelación. Esos son signos de opresión, son discursos opresivos, son discursos divisivos. Entonces, eso tiene que terminar. Por ejemplo, cuando se acabaron las elecciones, Michelle Obama, que es un ídolo de los demócratas, una persona que todo el mundo admira como una persona muy decente, Michelle Obama ha puesto un Twitter que dice: tenemos que tener en consideración que la mitad del país votó por el odio, por la sinrazón, o sea, la mitad del país son todos unos tarados, son todos unos tipos malvados que votaron por un proyecto funesto. Ese es el pensamiento ese es el pensamiento del Partido Demócrata ilustrado, de la élite, de los que dirigen a los demás de abajo. Ese es el pensamiento que está en las universidades, donde un profesor conservador no puede hablar sin que le partan la cabeza. Entonces, eso lo fomentaron los demócratas. No quiero decir que los demócratas no van a sufrir por eso. Probablemente el primero que sea barrido por esa ola va a ser Biden y los demócratas de centro. Pero bueno, ese discurso ha contaminado. Has planteado un tema de fondo, ¿no? La vida es verdad política. que hoy escuché en CNN decir que había 50 millones de ignorantes que todavía apoyaban a Trump. O sea, 50 millones de ignorantes es como una cifra grande. Es como decir que todos los demócratas son comunistas. Pero estoy seguro que ellos tienen una opinión distinta a la tuya, la vamos a contrastar y vamos a recordar un poco lo que ha ocurrido hoy con más imágenes que están llegando, porque ahora mismo se está votando en el Congreso y en el Senado. En cuanto regresemos de la pausa, que será muy breve, no se vaya, que continuamos.